Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. Habiéndose juntado otra vez una inmensa turba en torno de Jesús, y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: Lástima me da esta multitud, porque 3 días hace que me siguen y no tienen qué comer. Y si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿Quién será capaz de procurarles pan abundante en esta soledad? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Respondieron: 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los distribuyesen entre las gentes, y se los repartieron. Como tenían algunos pececillos, los bendijo también y mandó distribuírselos. Comieron hasta saciarse, y de las sobras recogieron 7 cestos, siendo los que habían comido como 4.000, y los despidió. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido en su muerte, porque en el bautismo hemos quedado sepultados con Él, muriendo al pecado, a fin de que así como Cristo resucitó de muerte a vida para gloria del Padre, así también nosotros vivamos vida nueva. Porque si fuimos injertados en Él por medio de la semejanza de su muerte, lo seremos también por la de su resurrección, sabiendo bien que nuestro hombre viejo ha sido crucificado juntamente con Él, para que sea destruido el cuerpo de pecado y no sirvamos más al pecado. Pues quien ha muerto de esta manera queda ya justificado del pecado. Y si estamos muertos con Cristo, creemos que viviremos también juntamente con Cristo, sabiendo que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no volverá a morir, y que la muerte no tendrá ya dominio sobre él, porque lo que murió para el pecado una sola vez, mas lo que vive para Dios. Así también vosotros considerad que estáis realmente muertos al pecado y que vivís ya para Dios en Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos en este domingo 6 después de Pentecostés, en la epístola y en el Evangelio, alusiones directas a 2 importantísimos sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, dados a la Iglesia para nuestra salvación. En la epístola, el apóstol San Pablo a los romanos les habla de la muerte que nosotros debemos tener junto con nuestro Señor Jesucristo al pecado para resucitar con Él, y que eso es el sacramento del bautismo. Nosotros, como bien sabemos, nacemos muertos para la vida espiritual porque heredamos aquel pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y por medio del bautismo resucitamos con nuestro Señor para la vida espiritual. En el Evangelio tenemos la multiplicación de los panes, la segunda multiplicación de los panes, donde nuestro Señor Jesucristo con 7 panes da de comer a más de 4.000 personas, y con unos pocos pececillos hasta saciarse, como dice el Evangelio. Estas multiplicaciones, este milagro portentoso hecho por nuestro Señor, siempre lo han tomado los santos padres y los comentadores de las Sagradas Escrituras como figura de la Eucaristía, ese alimento espiritual que es el mismo Dios que se da a nosotros en alimento para que no desfallezcamos en el camino de esta vida, de este destierro, que es el camino hacia la patria celestial. Ayer, los sacerdotes en el breviario empezamos a leer, ya estamos leyendo los libros de los Reyes hace ya unos días, y se lee el pecado de David. El profeta David, el rey David, uno de los personajes más grandes del Antiguo Testamento,
Fue elevado por Dios desde humilde pastorcito que era, de ir andando detrás de sus ovejas y ser el más pequeño de sus hermanos, lo elevó a ser el rey del pueblo elegido. Dios lo exaltó por sobre todo los israelitas de su tiempo. Y ayer leímos precisamente el comienzo del relato que hace la Sagrada Escritura del terrible pecado doble que cometió el rey David. Cometió un pecado muy grave de lujuria y otro pecado muy grave de homicidio. Es verdad que cuando uno lee el relato de ese pecado en las Sagradas Escrituras, se llena de una santa indignación. Y es verdad, todo pecado es una ofensa muy grave a Dios, pero precisamente cuando uno ve que el profeta David, elevado, como dije recién, de humilde pastorcito a ser el rey de todo Israel, parece como que la ofensa a Dios es más grande. Se aprovecha de los dones que Dios le dio para, en cierta manera, ofenderlo. Y es verdad, es justa esa indignación. Pero es verdad también que el profeta David luego reconoció su pecado, lloró su pecado prácticamente toda su vida y se humilló enormemente delante de Dios. Y es verdad que está bien que nos indignemos ante cualquier pecado que se haga a la majestad divina de Dios, nuestro Señor, pero muchas veces nosotros no tenemos en cuenta nuestro propio pecado. Es verdad que el profeta David fue elevado por Dios a gran dignidad, y nosotros también. Hemos sido creados por Dios entre todos los posibles que Dios tiene en su mente, que son infinitos. De todos esos posibles, Dios eligió a cada uno de nosotros y nos puso aquí en la tierra, creándonos, dándonos un alma inmortal. Luego de haber nacido, que nacimos muertos por el pecado de nuestros primeros padres, fuimos bautizados, crucificados por nuestro Señor Jesucristo, enterrados para resucitar a través de las aguas del bautismo. Después también hemos sido fortificados con el alimento espiritual, que es la Santa Eucaristía, un alimento digno de los ángeles, digno de Dios mismo, porque es al mismo Dios a quien recibimos en la Santa Eucaristía. Y aquí viene lo triste: cuántas veces, no solo una vez, por un pecado doble como el profeta David, sino cuántas veces hemos ofendido a Dios nuestro Señor. Y así como nos indignamos leyendo el pecado del profeta David, la ingratitud que tuvo él para con Dios, cuántas veces hemos sido ingratos nosotros ante tanta generosidad de parte de Dios. Y aquí es donde nosotros debemos imitar al profeta David, teniendo un gran arrepentimiento, la compunción de nuestro pecado. ¿La compunción qué es? Es ese arrepentimiento, pero no solamente un arrepentimiento que puede ser un acto o dos o tres, sino que se convierte de tantos actos que uno tiene que hacer, de este arrepentimiento se convierte en un hábito. Y eso sería la compunción, ese estado constante del ser humano, del hombre, para con Dios, de saber que alguna vez lo ofendió, y si lo ofendió gravemente, como bien dicen los comentadores, los padres espirituales, cuando uno cometió un pecado mortal, ya mereció el infierno, en estricta justicia, y si no está en el infierno es por la pura y grandísima, infinita misericordia de Dios, que nos sigue esperando para que no condenemos nuestra alma, que tantos beneficios de Dios ha recibido. Y fijémonos, estos sacramentos, importantísimos los dos, el más grande sacramento es la Eucaristía. No es el más importante. ¿Por qué? Porque el más importante es el bautismo, que nos da precisamente la gracia inicial. Pero sin estos sacramentos, los católicos, los cristianos, no pueden llegar a Dios. Nosotros, que sabemos cuánto le costó a nuestro Señor Jesucristo dar los sacramentos a la Iglesia, no solamente estos dos, sino los otros 5, porque los conquistó a través de su sagrada pasión, debemos ser realmente reconocidos y agradecidos
para con Dios nuestro Señor. Él, a través de su pasión y muerte, nos sepulta a cada uno de nosotros para luego hacernos resucitar, y resucitar para la vida. Aquel que murió, muere una vez y debe resucitar para la siempre, y esa vida debe durar toda la eternidad. Sepamos valorar los grandes dones de Dios, el don del bautismo, el sacramento del bautismo, el don de la Eucaristía, aquel que nosotros tenemos la posibilidad de recibirlo incluso todos los días. Recibir a nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios, hecho alimento para nuestra alma, para que no desfallezcamos en el camino. Miserior super turbas, dice el Evangelio. Jesucristo tuvo misericordia de las turbas, porque no quería que desfallecieran en el camino de este destierro, que es el que nos lleva hacia la patria celestial. Pidamos a María Santísima estas tres cosas que se nos predican hoy a través de esta Santa Misa. El horror al pecado, porque es lo único que se opone entre el hombre y Dios. Y después el saber apreciar los dones inmensos que Dios nos dio a través de estos sacramentos. El del bautismo, que ya lo recibimos una sola vez cuando fuimos bautizados de pequeñitos, y el de la Eucaristía, que tenemos la gracia inmensa de poder recibirlo todos los días, valorando lo que significan, lo que son en sí mismos, porque tienen un valor inmenso. El de la Eucaristía, infinito, porque es el mismo Dios al que recibimos. Ser agradecidos es una gran virtud que debe tener todo cristiano. Y así como el profeta David lloró amargamente sus pecados toda su vida, llorémonos nosotros también, pero confiados en que nuestro Señor Jesucristo, si nos hemos arrepentido y lo hemos confesado, Dios nos perdonó y no va a tener en cuenta ese pecado, pero sí teniendo ese espíritu de compunción, ese hábito del arrepentimiento en nuestra alma, para que cuando se presente la oportunidad por los enemigos del alma de querer hacernos pecar nuevamente, ni siquiera se nos pase por la cabeza. Pidamos a María Santísima entonces estas gracias inmensas a través de la Santa Misa del día de hoy. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.